Muy buenas noches, esto es Al Cierre, hoy es jueves y esta sin duda es la imagen del día. 80.000 personas según los sindicatos y 40.000 según la policía se han dado cita hoy en las calles del centro de Alicante para protestar contra la reforma laboral. Una manifestación que ha sido el colofón de una huelga general que vamos a analizar hoy en el programa. No podía ser de otro modo, llevamos semanas desde que los sindicatos anunciaron la convocatoria de esta manifestación, de esta huelga general para el día de hoy, anunciándoles que hoy dedicaríamos este programa a hablar de la repercusión que ha tenido esta huelga, de lo que se ha vivido en las calles durante el día de hoy, de qué significa esta huelga para el país y sobre todo, y lo más importante, de si pensamos que es una huelga, una manifestación que va a hacer retroceder al Gobierno de España en esa reforma laboral que ha sido el motivo y el origen de todo lo que ha ocurrido hoy en toda España. Bien, pues con este objetivo que nos hemos marcado hoy comenzamos el programa y lo hacemos como siempre presentándoles a quienes nos acompañan hoy. Hoy está con nosotros Carlos Castillo, concejal de Empleo y Fomento del Ayuntamiento de Alicante. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, bienvenido. Anabel? Buenas noches. Nos acompaña también Pablo Sandoval, concejal de Juventud y Modernización del Ayuntamiento de Alicante. Pablo, buenas noches. Encantado de estar aquí. Lo mismo te digo, bienvenido. Y nosotros también encantados de teneros aquí hoy, día de la huelga, a dos concejalías además que yo creo que tienen mucho que decir, tanto la de Empleo como la de Juventud, en el tema de lo que está ocurriendo en España, de cómo está el panorama laboral y sobre todo de esa reforma laboral que es, como decía, la que ha originado lo que ha ocurrido hoy en toda España. Enseguida comentamos cómo ha transcurrido el día de hoy, pero antes presentar también a Fernando Llopis, concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Alicante. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Anel. Pues nada, prestos a debatir. Pues nada, empezamos enseguida y nos acompaña hoy también José Antonio Fernández Cabello, coordinador de Esquerra Unida en Alicante. Buenas noches, bienvenido. Vemos, José Antonio, que tú vienes directamente de esa manifestación. Esta mañana piquete y esta tarde en la manifestación, con entusiasmo y con esperanza. ¿Cómo ha ido esa manifestación? ¿Cómo lo has vivido tú? Para mí ha sido histórica, es decir, la palabra además que los sindicatos han utilizado y además con bastante acierto, es que ha sido histórica porque ha sido seguramente la más grande que ha habido aquí en la ciudad de Alicante por este motivo, ¿no? Yo que conozco mucha gente de la provincia, estaba muchísimos colectivos de enseñanza, de sanidad, de la universidad, tanto de Elche como de Alicante, de muchos sitios, es decir, la gente tenía ganas de manifestarse y de decir basta ya. Es decir, y esta tarde realmente ha sido el acto de verdadera libertad. Esta mañana yo creo que en la huelga mucha gente no ha tenido libertad, no ha podido decir no voy al trabajo por el famoso miedo, ¿no? Y ha sido esta tarde cuando se ha demostrado lo que la gente pedía al gobierno, y lo que pide el gobierno no es abajo el gobierno, lo que pide es el gobierno siéntese a negociar. Bien, pues comenzamos ya, si os parece, después de esta introducción que nos hacía José Antonio, que viene directamente, como decimos, de la manifestación. Este programa, como sabéis y como saben todos nuestros telespectadores, es en directo. Yo creo que hoy era necesario hacer un balance, un resumen de lo que ha ocurrido durante estas semanas, de lo que ha ocurrido hoy, cómo se ha zanjado esa huelga general y esa manifestación que ha tenido lugar en Alicante y en todas las ciudades de España. Pero comentábamos la pasada semana, poníamos sobre la mesa varias cuestiones que a mí me gustaría hoy, ya que está a punto de concluir todo, a las 12 de la noche finalizará esa huelga general, esa jornada de huelga. Me gustaría poner sobre la mesa esos temas que venimos comentando desde hace unas semanas, desde que conocimos esta convocatoria, y es, ¿realmente pensáis, y es una pregunta que os lanzo a todos, que la huelga sigue siendo una herramienta útil en este momento para hacer retroceder una reforma laboral que se intuye como, como el instrumento que el Gobierno cree necesario y único para salir de la crisis? ¿Pensáis que realmente este gobierno va a retroceder, que realmente esta huelga ha sido o va a ser un elemento de presión para que se lleven a cabo estas negociaciones y se cambien en la medida de lo que se hable en ellas el contenido de esta reforma? Pablo. Yo tengo otra lectura. Yo he trabajado hoy como todos los días y la verdad es que he visto un Alicante normal. De hecho, en mis dos concejalías prácticamente la incidencia ha sido mínima porque todos los compañeros han acudido a trabajar, la gran mayoría.
Yo Alicante la he visto todo abierto, los locales, los bares, los comercios, no he visto ningún tipo de anormalidad. Y yo pienso que, bueno, que este gobierno, desde luego, tiene muy claras las cosas, como comentaba el otro día, las tiene muy claras, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que va a hacer, y desde luego no se va a dejar intimidar por ningún tipo de manifestación. Hace escasamente 100 días se pronunciaron los ciudadanos españoles, además dieron una mayoría absoluta a un partido para que arreglara una situación muy crítica. Ahora mismo tenemos una tasa de desempleo la más alta de Europa, con unos porcentajes elevadísimos, y yo creo que lo que quiere el gobierno, lo que quieren los ciudadanos, es un gobierno que actúe, que trabaje, que haga las reformas necesarias, y en este caso una reforma laboral junto con otras que vendrán. Hablábamos del mercado financiero, la reforma del mercado financiero, evidentemente en unos meses la veremos también, y van a actuar. Desde luego este gobierno es serio, es un gobierno que no va a hacer reformas puntuales y que va a hacer unas reformas que España necesita. Creo que han cambiado mucho los tiempos, creo que estamos en una encrucijada importantísima en este país y hace falta, ya digo, un gobierno que sepa las cosas. Este gobierno lo sabe, sabe lo que tenemos que hacer, sabe lo que hay que hacer y lo va a hacer. Y bueno, yo respeto el derecho de todo trabajador a manifestarse, por supuesto, es un derecho reconocido en nuestra Constitución, y también el derecho a trabajar. Y algunos ciudadanos no han podido, lo hemos visto en las imágenes, algún piquete informativo, como siempre, alguno, no digo en general, digo alguno, ha ejercido la violencia, cosa que no entiendo, porque en democracia hay que respetar el derecho a la huelga, que por supuesto todo el mundo la respetamos, y el derecho a trabajar, y el no verse coaccionado en ese derecho. Y eso es lo que a mí a veces, en el siglo XXI, que aún veamos esas imágenes, como hemos visto en algunas poblaciones, pues hombre, o incluso aquí en Alicante, en el Corte Inglés, que al paso del Corte Inglés, ¿no?, el impedimento a la gente que pueda acudir a comprar, ¿no?, pues no lo puedo entender. Eso no es ejercer un derecho, eso es ejercer, para mí, un acto vandálico. ¿Esto ha ocurrido? En absoluto. Es decir, yo he estado en el Corte Inglés y lo que ha habido es que el piquete, que tiene constitucionalmente el derecho a informar a los trabajadores que pueden estar allí o a las personas que pueden entrar, a decirles perfectamente qué día se celebra hoy. Es decir, en absoluto ha habido ningún acto de violencia, en absoluto. Vamos a ver, había allí... Es evidente que violencia física no ha habido, ninguna, porque se ha saldado esta jornada y esto es un éxito, ninguna, yo creo, de todos, sin incidentes. Pero sí que es cierto, vamos, yo he podido comprobar en imágenes de información.es, sabéis que ahora la web del periódico Información incluye también imágenes y vídeos, y desde primera hora de la mañana esa web ha estado ofreciendo información puntual de lo que ocurría en la calle. Y sí que es verdad que me ha llamado la atención cómo a gente que caminaba por la calle, que iba con sus bolsas, que entraba a los comercios, se les acusaba de estar de alguna forma boicoteando esa huelga general. Vamos a ver, yo creo que, por supuesto, la huelga general es un derecho que pueden ejercer todos los ciudadanos, todos los trabajadores en este caso, pero si establecemos un derecho como tal, creo que también hay que respetar el derecho de aquel ciudadano que no cree los motivos que han originado esta huelga, o que por lo que sea, o que por motivos económicos, que yo creo que también hay mucha gente que no puede permitirse el prescindir de esos, lo que sea, de esos 50, de esos 40, de esos 30 euros que le van a quitar del sueldo, tienen derecho también a no hacerla, y tienen derecho a caminar por la calle sin que nadie les increpe. Es lo que yo opino. Sí, yo también estoy de acuerdo. Supongo que habrá sido algún caso aislado. Evidentemente, como ha sido al revés, es decir, como había transeúntes que también increpaban a los manifestantes, de decirle gamberros o cosas de estas. Es decir, lo que puedan ser casos aislados no se puede generalizar como la pauta que se ha seguido. Es decir, los piquetes han sido respetuosos con las personas. De hecho, ninguno de los comercios que había en la zona de Maisonave, cuando yo he ido, han tenido que cerrar como había pasado en la del 2010, en absoluto. Es decir, se ha respetado escrupulosamente. Y la grandeza de esta manifestación y de este día de huelga ha sido precisamente el ambiente de tranquilidad con que se ha podido desarrollar. ¿Quién ha querido trabajar? Bien porque haya querido trabajar, o bien porque no haya tenido más remedio que trabajar, que insisto, que el gran piquete del empresario ha sido el miedo al despido, porque esta reforma ya está aplicada y hay miedo. Yo conozco muchos casos de personas que me decían, si voy a la huelga me despiden. Entonces, evidentemente,
Ante esa situación los piquetes tienen obligación de informar y tienen obligación también incluso de entrar dentro de las empresas para ver qué personas son las que están haciendo huelga o no están haciendo huelga. Eso es un derecho constitucional y como derecho constitucional creo que ese es el marco. Tú preguntabas si la huelga sirve para algo o es un instrumento. Claro, es que la huelga está establecida en la Constitución como un instrumento de defensa de los derechos de los trabajadores. Y por lo tanto, si eso está establecido así, huelga lo que algún ministro está diciendo ya por ahí, que habrá que empezar a meterle mano a la ley de huelga. ¿Pero esto qué es? Aquí se están recortando derechos constitucionales. Y eso es romper el marco de convivencia de este país. Izquierda Unida eso no lo va a consentir. Es decir, y la primera demostración de que la gente está cabreada con lo que ha ocurrido lo tenemos en Andalucía. En Andalucía, un partido que tenía todos los sondeos a favor ha perdido las elecciones. Bueno, ha ganado las elecciones. No, ha perdido las elecciones, ha perdido el poder, Es decir, y precisamente está en clave de todo lo que ha sido el ambiente de huelga general y el ambiente de la reforma que el Partido Popular ha establecido. Y la gente le ha visto las orejas al lobo y ha visto lo que se le venía encima. Si no, no se puede entender de otra manera que el volumen de votos que los sondeos daban para el Partido Popular no hayan ido al Partido Popular. No hay aquí una bolita mágica o una providencia que ha cambiado el voto. En cualquier caso, centrémonos en lo que es la cuestión de hoy. Carlos, comentábamos antes de ese inciso sobre los piquetes esta mañana desarrollada la jornada. ¿Cómo se ha vivido, cómo lo has visto tú desde tu concejalía? En primer lugar, yo creo que es la primera impresión que tenemos que dar todos hoy. Y en segundo lugar, ¿crees que la huelga sigue siendo en este momento concreto una herramienta útil? Pues francamente no. La consideración que yo hago es la siguiente. Una huelga general tiene un propósito y es la paralización de un país. Y desde ese punto de vista, la huelga general convocada por los sindicatos y por la izquierda en este país ha sido un fracaso. Este país no se ha parado. Lo que se ha visto en este país, afortunadamente, es un país que ha seguido funcionando a pesar de una convocatoria de huelga que ha tenido cierta incidencia donde habitualmente suele haber más capacidad de movilización por parte de los sindicatos. Es decir, empresas industriales, empresas de mano de obra intensiva, servicios públicos, basura, etcétera, etcétera, transportes, etcétera, etcétera. Pero el impacto de la huelga, como se demostrará, porque al final hay capacidad de medición objetiva de la incidencia de una huelga, habida cuenta del consumo eléctrico, que ha sido, la caída ha sido muy inferior a la esperada, y eso es una prueba de ello, por la cantidad. No, pero esta mañana uno paseaba, por visualizarlo de alguna manera, por Alicante, y uno visualizaba una ciudad que funcionaba normalmente, con normalidad. Y eso demuestra que esta convocatoria de huelga no ha conseguido tener, insisto, afortunadamente, ese efecto de paralización que en definitiva hubiera generado, más allá de otras consideraciones, un impacto muy negativo en cuanto a la imagen que en este momento tiene que dar este país. Y yo celebraré que mañana, cuando en Bruselas se lea la prensa relativa a lo que sucede en España, la buena noticia sea, y la interpretación que se haga en Bruselas, es que este país está actuando de manera coherente y responsable, haciendo frente a una situación que exige, entre otras medidas, como una reforma laboral como la que este Gobierno ha cometido. Con lo cual yo creo que, más allá de la algarabía, de la pancarta, de la bandera, de la convocatoria de la calle, creo que hoy no hemos visto caras distintas a las que venimos viendo los últimos meses en esas manifestaciones. Creo que no ha habido otro mensaje distinto al que venimos escuchando en los últimos meses, que es la actitud inmovilista de los sindicatos y la izquierda a la hora de ser incapaces de reaccionar ante una situación crítica y grave como la que vive en este país, y que, a diferencia de eso, yo creo que el conjunto de la ciudadanía, sin miedo de ningún género, ha ejercido su derecho a trabajar, porque por encima de todo, la ciudadanía en este país lo que quiere es salir adelante y responder a la situación no ya de los trabajadores, que en este momento tienen en vigor un contrato de trabajo, sino los más de 5 millones de personas que en este país todavía están esperando tener una oportunidad. Pues yo, Fernando. Ayer cuando estábamos comentando qué es lo que iba a pasar, dijimos de que al final los sindicatos iban a decir que era un éxito y el gobierno que iba a ser un fracaso. Y evidentemente, como en todas y cada una de las huelgas que hemos tenido
en los últimos años, quizá la de Zapatero menos, porque la verdad casi él estaba un poquitín, parte de su cuerpo estaba con los huelguistas. Yo entiendo que esta huelga, entiendo que como paliación del país ha sido un auténtico fracaso. Es decir, evidentemente cualquier convocatoria de huelga general paraliza un país, evidentemente, y además, como me han comentado en la Federación de Transportes, ha habido piquetes informativos, se han colocado contenedores en la puerta de la salida de autobuses, con lo cual se ha generado cierta tensión. Evidentemente, eso no es informar, el mover unos contenedores de la puerta no es informar. Y yo creo que hay una cosa que es importante. Aquí en España no tenemos una ley de huelga como Dios manda. Es decir, en la época de Franco, evidentemente no hacía falta porque la gente no se atrevía. Creo que ahora mismo sería sensato, porque ahora estamos hablando de una cosa que posiblemente José Antonio no estará de acuerdo conmigo, pero los pilotos de Iberia amenazan con paralizar un país con una huelga en días concretos, muy concretos, que van a generar un trastorno económico importante. Y volviendo a lo de hoy, pues entiendo que ha sido una huelga donde la gente al final le gusta manifestarse. Si vemos las imágenes, pues nos damos cuenta la sobrefinanciación de los sindicatos con tantas banderitas, que parece la película Ran de Kurosawa y tal, que todo el mundo con banderitas pagadas evidentemente con los dineros del contribuyente, y es una cuestión que hay que plantearnos. Yo creo varias cosas, ¿no? En primer lugar, creo que la reforma laboral ha sido bastante mala, es decir, no ha sido una buena reforma laboral, no ha sido una propuesta sensata. Entiendo que la postura inmovilista de los sindicatos tampoco es razonable. Es decir, estamos trabajando con un esquema que nos ha producido 5 millones de parados. Algo había que cambiar. En un proceso de democracia hacíamos otra propuesta, pero en cualquiera de los casos yo entiendo que si el Partido Popular, tras una huelga de escasa incidencia, cambia un ápice lo que había propuesto, pues sería un auténtico fracaso. Y lo primero que tendría que hacer sus ministros es dimitir. Aquí en Alicante hemos tenido al revés. Ha habido 2 intentos de cambio de quitar pagas a funcionarios o de los bonoro, 2 manifestaciones y se ha reculado. Es decir, yo creo que hay que pensar mucho las propuestas que tenemos que hacer, porque son propuestas serias que afectan a todos los ciudadanos, y una vez bien estudiadas, bien habladas, bien consensuadas, una vez están publicadas, no se puede dar un paso atrás, porque si no, si ahora se cede un poquitín, de aquí 2 meses tendremos otra huelga para ceder otro poquitín. Yo creo que es imprescindible ser serios, hacer propuestas serias y a partir de ahí pues trabajar. Y yo creo que es el momento de trabajar. Yo creo que la gente, evidentemente en las manifestaciones, demuestra su enfado en general, su enfado porque estamos en una situación de crisis muy grande que nos afecta a todos, todo el mundo, conocemos a muchísima gente que está en paro, con muchos problemas, y ese enfado al final te hace ir a una manifestación, pero yo creo que al final hace ir a la manifestación, pero no hace que la gente deje de trabajar. Yo creo que hay que empezar a pensar en positivo y menos en quejarse. Yo creo que es el momento de empezar a unirse todos y a trabajar y no a quejarse tanto, porque nadie, por más que nos quejemos, nadie nos va a solucionar los problemas. Hombre, a mí me hace mucha gracia lo de que hay que sentarse y hablar, porque precisamente es lo que querían los sindicatos, hablar, es decir, es una pero reforma, si vosotros habláis y no cedéis lo más mínimo, hombre, es una reforma, claro, es una reforma totalmente impuesta. Es la reforma del paro, es una reforma que cuando se formula ya se dice que va a haber 650.000 parados más. Es una reforma que le da todo el poder al patrón, cuando el marco de convivencia de este país es que se vaya a la negociación colectiva. Se desregula la negociación colectiva, se entra en un sistema de modelo de despido libre y de despido barato. Es decir, eso es el progreso, eso es avanzar, eso es lo que Bruselas, a lo que tú hablabas de Bruselas, no es lo que el Partido Popular quiere, es lo que al Partido Popular le han impuesto y lo que al Partido Socialista le impusieron en la anterior reforma. Es decir, el modelo establecido por la señora Merkel y el señor Sarkozy le han enmendado la plana tanto al Partido Socialista como al Partido Popular. Y eso es el resultado a que nos vemos, no es la fórmula que tiene. El Partido Popular circula por YouTube las intervenciones de la señora Santamaría cuando estaba en la oposición, seguramente lo habréis visto, ¿no?, donde hablaba que no se podía ir hacia un modelo de recortes, de reducción del despido, etcétera, etcétera. Esas son palabras textuales de la señora Santamaría y del Partido Popular cuando estaba en la oposición y aprovechaba la oposición para desgastar al Partido Socialista. Y resulta que esa medicina que era mala, según el Partido Popular, cuando llega el Partido Popular, no solamente es que cambia de medicina, sino que le da doble ración de esa medicina al enfermo. El enfermo me estoy refiriendo a la sociedad española. Si la receta para mejorar, para dar, diríamos, empleo a los 5 millones de parados, es un despido más barato y es más paro, desde luego, mala receta es. Mala receta es. Yo creo... No, simplemente que evidentemente me has hablado de los países que en tema de empleo funcionan. No.
Son dos modelos que funcionan. Ahora mismo Alemania tiene una tasa de desempleo del 5%, 6%, y Francia tiene un 9%. Ojalá algún día España llegue a ese porcentaje de desempleo, ¿no? Pero evidentemente en una democracia las urnas dejan a un gobierno la libertad, entre comillas, la libertad para poder hacer una política económica, una política financiera, una política laboral. En este caso, esta reforma laboral no solamente cuenta con el apoyo del Partido Popular, cuenta con el apoyo de otras fuerzas políticas. De hecho, cuenta con el apoyo de 196 diputados. Es una mayoría más que amplia. Eso quiere decir que es una reforma que goza de un apoyo popular, por así decirlo, porque las urnas han pronunciado. Evidentemente, a los 100 días de que este gobierno, bueno, escasamente 100 días, este gobierno asuma la responsabilidad, ya tenemos una huelga general. Creo que es un récord increíble. Además, que anunció el señor Rajoy. Y además, lo que la gente no puede entender, además, es que justamente esta huelga sea, por así decirlo, respaldada o apoyada por un partido que hasta hace poco ha gobernado, ¿no? Es muy poca responsabilidad. Yo, desde luego, lo decía Fernando, este gobierno no va a cambiar un ápice. Este gobierno tiene las cosas muy claras, tiene muy claro el objetivo, y es un gobierno que no piensa en una reelección, piensa en hacer las cosas que tiene que hacer. Y evidentemente España está muy mal y hace falta un gobierno serio, responsable, que gobierne, que haga las cosas que hay que hacer y que dentro de 4 años la soberanía popular se pronuncie y manifieste. De hecho, en Andalucía hemos ganado las elecciones. Por primera vez en la historia el Partido Popular ha ganado las elecciones. Javier Arenas ha ganado las elecciones democráticamente. Luego ha sido un pacto de izquierda y gobierno el pacto de izquierda es otra cosa. Pero el partido que ha ganado las elecciones ha sido el Partido Popular. Y en Cantabria... en Asturias decide UPyD. De momento, porque ha manifestado... Sí, hay una cosa que también yo creo que es importante, es decir, yo creo que los que han gestionado mal la reforma laboral y grandes culpables han sido los sindicatos, porque en la primera negociación, es decir, se mantuvieron totalmente inmóviles y le permitieron al gobierno de la derecha hacer una reforma laboral que ni los empresarios podían haber soñado. Es decir, se pasaron hacia la derecha 3 o 4 pueblos, pero evidentemente la inmovilidad de los sindicatos que dijeron no a cualquier alternativa, pues entonces se lo pusieron fácil al Partido Popular hacer una reforma mucho más allá que todos los empresarios querían. Yo no sé si será bueno o no. Evidentemente lo que está claro que en una situación de con 5 millones de parados algo había que hacer. Y si los sindicatos decían no, tenemos que seguir con lo mismo que teníamos antes, pues evidentemente se le ha puesto mucho más fácil a la derecha pues hacer la reforma laboral que de alguna forma pues la patronal quería, ¿no? Carlos, ¿querías decir algo antes? Bueno, yo escuchando a José Antonio, la verdad es que he llegado a preguntarme si hemos leído el mismo decreto ley, porque yo desde luego en absoluto he visto nada que tenga que ver con la libertad de despido, ni con esa nulidad de los derechos del trabajador, ni con esa incapacidad de poder negociar. ¿Se abarata el despido? Sí. No. Hombre, Carlos, por favor. Hombre, se abarata el despido notablemente. Y la modificación de las condiciones laborales. Fernando, la hemos hablado de libertad de despido. Despido libre es decirle a alguien, ya no venga usted mañana. Y claro, que eso se está produciendo. Se ha abaratado el despido. Carlos, que eso se está produciendo. Que yo conozco centros donde a un trabajador se le dice, mañana usted no venga. Se le está diciendo. Sí. Y no pasa nada. El trabajador en este país conserva derechos y garantías y las tiene reconocidos en un estatuto de trabajadores que lo que ha hecho ha sido abordar una reforma profunda en aquellos aspectos que hacen que este mercado laboral empiece a funcionar y sea atractivo para un colectivo determinado, entendámoslo, pues si no entendemos esto, no podemos entender todo lo demás, que es los empresarios o la iniciativa privada. Si no tenemos un mercado laboral apto o atractivo para nuestra iniciativa privada, aquí no se van a crear ni empresas ni, por lo tanto, empleo. Y eso es lo que hay que entender. Y lo que aborda esta reforma es flexibilidad interna fundamentalmente en el seno de la empresa, precisamente para evitar que se produzca una adaptación de la propia empresa a la situación negativa o de crisis, precisamente por la salida de la amputación o Es tremendo. Esto no es la perversión del lenguaje no es ninguna que hace la perversión. derecha. Precisamente hablando de adaptación, flexibilización. En definitiva, lo que se hace es que el capital humano que es fundamental en una empresa, es decir, las personas que están capacitadas para desarrollar la producción, se les trata como una mercancía, como una pura mercancía. En absoluto, José Antonio. Es decir, eso es lo que se trata. Es decir, y nos vamos hacia el modelo chino de mercado.
Es decir, yo lo he oído muchas veces, el mercado chino es un mercado que abarata muchísimo la mano de obra y por lo tanto hay que abaratar la mano de obra para poder ser competitivos. Y esa es la clave fundamental, abaratar la mano de obra por muy cualificada que esté. ¿Por qué se nos están yendo gente súper cualificada a Europa y a otros países? Porque no hay empresas aquí en condiciones porque de no hay darle empresas, trabajo, porque y no hay empresas, iniciativa privada, porque no hay un marco laboral que no hay favorezca condiciones, eso. Carlos. Ni es demagogia ni No hay manipulamos el condiciones. lenguaje. Lo que es, y si quieres empleamos una terminología Que no hay jurídica condiciones. y la interpretación que hacen los tribunales de lo que dice el Estatuto de los Trabajadores y la reforma. Ahí no puede haber nunca demagogia posible. De lo que estamos hablando es de que este país está perdiendo con pasos agigantados productividad y competitividad. Y esa es la gran asignatura pendiente de una economía. Pero hágase con calidad, hágase sistema productivo de calidad. Por supuesto, pero para hacer eso tendrás que crear condiciones que favorezcan a iniciativa privada en condiciones de asumir una transformación en el modelo económico, pero que pasa por el atractivo de la productividad en un mundo globalizado. Y no confundamos con cuestiones que yo creo que no son. Paul Krugman afirma eso, cuando dice la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo lo es casi todo. Lo que se juega este país con las decisiones de ahora es su desarrollo económico en la próxima década y en el tiempo futuro. Y eso es lo que hay que abordar ahora con responsabilidad. Y sería bueno, de verdad, que los sindicatos asumieran una nueva visión de las cosas y de las relaciones laborales y descendieran al terreno de la negociación como debe hacerse, como propone esta reforma laboral, entre el trabajador y el empresario. Y hay todo un marco que facilita la negociación y el entendimiento entre el empresario y el trabajador, que son en definitiva los que deben entenderse. Bueno, yo sigo pensando que nosotros desde Nueva Democracia entendíamos que la reforma laboral era simplificar las condiciones de contratación, y lo comentábamos incluso alguna vez, un despido, es decir, un contrato que no diferenciara tanto pues, la persona que está fija de muchos años con la persona nueva que perjudica mucho a mujeres, a jóvenes, etcétera. Un contrato con indemnización creciente, conforme más tiempo estás en la empresa, pues más tienes derecho a indemnización, que es el modelo que utilizan otros países europeos también con bastante éxito. Yo creo que la reforma laboral ahora mismo lo que ha salido es facilitar, o sea, abaratar el despido, no es despido libre, obviamente, es abaratar el despido. Y creo que sigue diferenciando dos tipos de trabajadores, el fijo de muchos años y el trabajador temporal. Creo que tenemos que intentar haber acabado eso. Y a pesar de todo, insisto, es decir, yo también entiendo que el Partido Popular ha tomado una decisión valiente de cambiar las cosas. Y yo creo que, entiendo, habría que darles un margen, pues lo que no puede ser es que un partido que lleva 100 días en el gobierno ya tenga una huelga general, 200 manifestaciones y además una cosa, a mí me pareció muy grave una cosa que hicieron los sindicatos y es convocar una manifestación el Día de las Víctimas del Terrorismo. Vamos, me pareció una salvajada, todo para tener una movilización justo antes de las elecciones andaluzas. Yo creo que el sindicato tiene que jugar a una labor sindical y no a una labor política. Yo creo que en eso también han cruzado un río. Y ahora falta, si el Partido Popular, insisto, que es lo que veremos a partir de mañana, es valiente para tomar decisiones para con los sindicatos, para con la reforma laboral, o igual se asusta y acogota ante, insisto, ante unas manifestaciones bastante multitudinarias, pero ante una parálisis mínima del país. Y afortunadamente ha sido así. Es que, Fernando, no queda más remedio. Es que tenemos que actuar así. No podemos, seríamos irresponsables si ahora mismo cambiáramos esta reforma, ¿no? Creo que lo que toca ahora es lo que hay que hacer y desde luego no, ya lo ha dicho el ministro, no se va a cambiar un ápice, ¿no? Y eso, ser valiente y ser una persona que no piense en las consecuencias. Muchas veces los gobiernos piensan en las repercusiones políticas, ¿no? En este caso este gobierno no puede, no tiene esa oportunidad. Tiene que pensar en lo que hay que hacer para España y evidentemente tiene que hacer esto. Y bueno, esa línea precisamente, Pablo, bueno, ahora sabéis, hace unos años y no tantos años además, la opinión que nos llegaba de la calle nos llegaba únicamente a través de las encuestas o a través de los pocos sondeos que podían hacer los medios de comunicación. Ahora tenemos en este momento una visión mucho más global de lo que opina la gente en la calle a través de las redes sociales, que son un altavoz enorme y que además plasman muy bien lo que son los contrastes, ¿no? Y se puede calibrar muy bien pues cuánta gente está de acuerdo, cuánta gente está en contra de una determinada iniciativa. Y esto que comentabas, Pablo, la verdad es que se ha podido ver, lo hemos visto reflejado.
Vamos a analizar, si os parece, un poco en clave ciudadana, lo hemos hecho en clave política, lo hemos hecho, pero me gustaría que analizáramos un poco cómo se han desarrollado estas semanas previas a la huelga y esta jornada de huelga desde la calle. ¿Qué es lo que hemos percibido? No lo vamos a hacer enseguida, nos vamos a ir a publicidad, si os parece, unos minutitos, y a la vuelta nos metemos con eso. Nos vamos a publicidad, pero no se marchen, quédense en Información TV porque volvemos enseguida. Hasta ahora.